En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el estudio de los textos de la institución de la Eucaristía que ya hemos comenzado el día pasado, en el cual, si os acordáis, simplemente habíamos presentado los 4 textos que tenéis en la hoja y de los que hablábamos como en 2 versiones en paralelo. Una versión de Pablo y de Lucas, que pertenecería a una misma tradición, y por otra parte otra versión de Marcos y Mateo, que a su vez también procedería de un mismo origen. Hoy vamos a tratar de tratar de decir una palabra sobre la antigüedad de las 2 versiones, porque no hay un acuerdo claro sobre cuál de las 2 versiones, la de Pablo o Lucas o la de Marcos y Mateo, sea la más antigua. Entonces, lo primero que puede decirse en cuanto a la versión escrita, porque hay que diferenciar entre el texto escrito y luego la tradición oral. En cuanto a la versión escrita, sin duda, el texto más antiguo es el de San Pablo, el que aparece en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, porque este texto se ha podido datar hacia el año 55 después de Cristo. Y a su vez, probablemente San Pablo, la tradición de la que él da testimonio en el texto, la debió recibir antes todavía, en torno a los años 40, 42 después de Cristo, y él posteriormente, cuando comienza a viajar y va a Corinto por vez primera, en su primera visita a Corinto, habría transmitido esta tradición a los corintios hacia el año 50 aproximadamente, y después, tiempo después, les escribe esta carta, que es la primera carta a los Corintios, y les dice: yo recibí del Señor lo que os he transmitido ya hace unos años, y que ahora en esta carta os recuerdo. Que el Señor, la noche en que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Este texto escrito correspondería aproximadamente a año 55 después de Cristo, refiriéndose San Pablo a que él ya se lo había transmitido a los corintios años antes, y él mismo lo habría recibido todavía unos años antes a eso, en torno al inicio de los años 40. Sin duda es el texto en cuanto escrito más antiguo. La fórmula que San Pablo emplea en este texto, en griego la palabra paradosis es la palabra griega que aparece en el texto cuando ahora en castellano escuchamos recibí lo que os he transmitido. Recibir lo que os he transmitido, recibir lo mismo que os comuniqué, se expresaba con esa palabra paradosis en griego, y era un término a su vez empleado por los rabinos, de cuyo mundo, como sabéis, procedía San Pablo. Era una expresión que indicaba un medio de transmisión fiel a la tradición que se había aprendido. Paradosis: transmitir lo que yo he recibido, de manera fiel a esa tradición en la que yo ya he sido primero enseñado. San Pablo afirma con esta expresión, por tanto, que ha recibido de una tradición antigua que se remonta al mismo Señor lo que él ahora le está contando a los corintios, haciendo así como valer su figura de apóstol, su poder apostólico, así como su condición de ser el responsable del culto y de la comunidad cristiana de Corinto. Ahora, si vamos a la versión oral, porque los textos, además de ser puestos por escrito, se transmiten oralmente, ya no se puede decir tan claramente que el texto más antiguo en su versión oral sea el de San Pablo. Aquí las opiniones de los expertos, y yo ahí pues os cito 2, se dividen sobre cuál de las 2 fórmulas sea más antigua, si la de Marcos y Mateo o la de Pablo y Lucas. El primer experto de los 2, Schurman, experto en el estudio de la Sagrada Escritura, sostiene que sea más antiguo el texto de San Lucas, con los versículos previos al relato de institución, que son los versículos del 15 al 18, que son los que no tenéis en la hoja, añadiéndole luego ya después el relato de la institución, que son los versículos 19 al 20, que son los que ya tenéis ahí vosotros en la hoja. ¿Por qué dice esto Schurman? Pues él afirma que Lucas es el texto más antiguo, al menos en su versión oral,
porque Lucas mantiene la mención a esa tercera copa que en la cena judía se tomaba después de comer el Cordero Pascual. Y en cambio, San Marcos alude meramente a las dos acciones sobre el pan y el vino que Jesús realiza, sin traer ya ninguna otra mención a la cena hebrea, y eso podría indicar que ha sido un texto posterior, ya redactado sin referencias a la cena judía dentro de la comunidad cristiana, por tanto como en un segundo momento, como el de San Lucas sería por tanto más cercano al origen, porque conserva todavía detalles de cómo había sido la cena de Jesús con los apóstoles en el contexto de la cena judía. En cambio, otro especialista, Joaquín Jeremías, los dos alemanes que os cito, en cambio él defiende que la versión más antigua no sea la de Lucas sino la de Marcos. ¿Por qué? Pues él dice que en el texto, tanto oralmente como por escrito, hay muchas más expresiones semitas de origen hebreo, como por ejemplo lo que el otro día comentábamos, la expresión por los muchos. Es una expresión bíblica típicamente semita. Indica la totalidad, pero dentro de la mentalidad hebrea. En cambio, San Lucas no dice por los muchos, dice por vosotros. Y para él, para Jeremías, esto es como una traducción posterior del por los muchos hebreo. Los cristianos, ya fuera de estar inmersos en el mundo hebreo, en un segundo momento, ese texto de por los muchos de Marcos lo habrían traducido como por vosotros. Por tanto, el texto de Lucas sería posterior y el de Marcos más antiguo. También dice este experto, Joaquín Jeremías, que el término de Marcos, cuando Marcos dice habiendo bendecido, el texto de Marcos, si vais al texto que tenéis en la hoja, veis cómo dice habiendo bendecido, ¿no? Esa expresión es como más antigua que la otra que trae San Lucas, en la que se hace referencia a la acción de gracias, como a la palabra Eucaristía en griego, que sería ya un término netamente cristiano, igual, pues algo posterior en el tiempo a la expresión de Marcos. Por tanto, Jeremías se inclina al contrario que Schurman, porque la antigüedad sea mayor la de Marcos que la de Lucas. No hay un acuerdo y no podemos decir que cualquiera de las dos teorías sea más certera, porque ambas aducen razones más allá de las cuales no se puede ir, ¿no? En todo caso, lo que sí se puede decir es que las dos tradiciones distintas, los textos de Mateo y Marcos por un lado, los de San Lucas y San Pablo por otro, las dos son antiquísimas. Y a lo mejor nos basta con esto. Según Joaquín Jeremías, el texto de San Lucas se habría formado a partir de un proceso de transformación del texto a principios de los años 40, es decir, menos de 10 años después de la resurrección de Jesús. Mientras que el de San Marcos, que para él es más antiguo, se situaría en el primer decenio, es decir, incluso a lo mejor antes del año 40, pocos años después de la muerte de Jesús. Igual hay diferencia de unos poquitos años solo en la fijación por escrito de estos textos. Los dos son muy antiguos igualmente. Nosotros en este curso estamos siguiendo a un teólogo español, José Antonio Sayés, experto en teología dogmática, que es el autor del ensayo del que vamos poco a poco nosotros aquí desgranando nuestras enseñanzas. Y él se inclina más bien por dar mayor antigüedad en general al relato de San Marcos. Aunque, a su vez, en la tradición de San Lucas hay también elementos muy antiguos, como lo que dice Lucas de después de cenar, ¿no? Porque precisamente era después de cenar, después de la cena, cuando habría tenido lugar el rito de la institución de la Eucaristía, ¿no? Después de haber comido el Cordero Pascual. En todo caso, no es la cuestión decisiva. Para nosotros, ¿cuál es el más antiguo de ellos? No es la cuestión más decisiva para nosotros. Baste que quedarnos con el dato de la antigüedad de ambos, ¿sí? De una antigüedad en todos los casos muy cercana al origen. Cuando hablo del origen me refiero a la resurrección de Cristo, ¿sí? Y lo que más nos importa a nosotros no es tanto decir cuál de ellos es el primero que se escribió o cuál de ellos es el primero que se empezó a transmitir de boca en boca. No es tanto eso lo que nos importa como indagar algunos elementos del texto, como la fórmula relativa al cáliz, que el otro día mencionábamos que hay diferencias, ¿no? En San Marcos se dice que este es el cáliz
de la sangre de la alianza. En cambio, en San Lucas se dice, esta es la alianza en mi sangre, y son textos que varían en algunos puntos. Entonces analizaremos esos elementos que nos resultan más interesantes, en los que hay diferencias en los textos, y lo haremos ya a partir del próximo día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.